Good morning and welcome to everyone. Thank you so much for joining us today for the U.S. Department of Education's first ever Jewish American Heritage Month commemoration. Today's event is truly historic. We are honored to host an eminent speaker and Holocaust historian, Mr. Jorge Schindler del Solar, who will be sharing with us the story of Chilean diplomat Samuel del Campo, also known as the Chilean Schindler. We are also honored to have with us Phil Rosenfeld, the department's Deputy General Counsel and former Acting Secretary of Education. In addition, Phil was a member of the team that planned the first Holocaust Remembrance Committee that eventually grew into the interagency event that we have now commemorated for 30 years. If you missed last month's special Holocaust Remembrance Program, which included the Attorney General, Merrick Garland, it is available online. Phil will provide opening remarks on behalf of the department in just a moment. The question and answer session will be moderated by my lovely colleague, Laura Soria, Affirmative Employment Program Manager from the U.S. Department of Commerce, who is also a member of the Federal Interagency Holocaust Remembrance Committee. This event is sponsored by the U.S. Department of Education's Office of Post-Secondary Education's Hispanic Serving Institutions, or HSI, division. And we are thrilled to be able to connect the work that we do on behalf of our Hispanic students and their families with the honoring of our great nation's Jewish heritage. Before going any further, I would like to express our deep appreciation and gratitude to Mr. Schindler for being with us here today. Mr. Schindler, we are profoundly honored and grateful to you, and we thank you so much for your generosity of spirit and your willingness to spend time with us this morning, sharing your experiences and researching and writing about the life of an extraordinary human being whose story deserves to be known and acknowledged by all, Samuel del Campo. As Deputy Chief of Mission of the Republic of Chile in Portugal, and having held several other prominent diplomatic posts in your long and illustrious career, you are best positioned to illuminate to us today the nuances of the diplomat Del Campo's work and the risks he took to save the lives of Jewish families who were dismissed summarily by other government officials. As you demonstrate in your book, Más allá de la diplomacia, la historia inédita de Samuel del Campo, Del Campo was truly a paragon of virtue, a man who risked his prestigious diplomatic career, his personal safety, and his very life to save the lives of hundreds of Polish and Romanian Jews while he was stationed in Bucharest representing the interests of the Republic of Chile. Del Campo had absolutely no legal obligation whatsoever in reference to the Polish and Romanian Jewish families that he saved. Yet in his heart and in his mind, he felt that he had a moral and an ethical imperative to intervene on behalf of those who he saw were being mistreated, persecuted, and killed for nothing more than merely being Jewish. The lessons we can learn from Del Campo's story are as relevant today as they were at the time that Del Campo embarked on his heroic acts over 75 years ago. Earlier this month, the department's National Assessment of Educational Progress, also known as NAEP, or the Nation's Report Card, reported that the average civic scores for eighth graders decreased by 2 points compared to 2018, and that the average score has remained relatively unchanged since 1998
when the tests were first introduced. Even worse results were seen for U.S. history, with the average U.S. history score for eighth graders decreasing by 5 points compared to 2018, and by 9 points compared to 2014. If this is the situation for U.S. history and civics knowledge, then it is no surprise that American students' knowledge of international affairs and world cultures fares even worse, as demonstrated by a 2019 survey conducted jointly by the Council on Foreign Relations and the National Geographic Society, in which only 6% of American adults answered at least 80% of the questions correctly on a test of geography and world affairs. So we must ask ourselves, before we can fully appreciate Mr. Schindler's work, we must first be sure that we know where Chile and Romania and Poland are located on a map. Finally, beyond the mere academic knowledge of history and civics, we understand the critical importance of Holocaust history in particular in our collective memories. The gravity of the Holocaust is slowly being forgotten in our contemporary society in a time when memories are fading as survivors and their relatives are passing away. In this context, the work of Mr. Schindler in documenting Del Campo's work cannot be overstated. Hopefully, today's event will help to disseminate the great humanitarian work of Samuel Del Campo, and one day his name will be as recognizable to the international community as a hero of the Holocaust as the German businessman Oskar Schindler. Before moving on to our discussion, please take note of the instructions that were provided with your registration regarding the simultaneous interpretation. There is an interpretation button at the bottom of your screen that you need to select in order to hear the presentation in the language of your choice. Also, please be aware that we will be recording this event, and details regarding the availability of the recording will be shared soon. Now I will turn it over to Phil for the formal introductory remarks. Thank you so much, Margarita. And it really is my privilege and pleasure to welcome you to today's session. As Margarita said, I'm Phil Rosenfeld, the Deputy General Counsel for Program Service in the department. I also have the privilege of being the department's representative to the U.S. Holocaust Memorial Council that works so closely with the U.S. Holocaust Museum. I've served in that capacity for a number of years, and it has taught me so much about the heroes, the villains, how law could be subverted to really bad purposes, and what we need to do to ensure that everybody's human rights are respected and made whole. It is a wake-up call to me every day to serve in that capacity and think about the need for heroes in everyday life. And with that in mind, it's an honor to welcome you to the first Jewish American Heritage Month commemoration in our department's history. The fact that the commemoration is sponsored by the Office of Post-Secondary Education's Hispanic Serving Institutions Division makes it even more special. As you know, it's also Asian American and Native Hawaiian Pacific Islander Heritage Month as well. And the department has a number of programs that are listed on ConnectEd, a couple more this month,
that I call your attention to on music and culinary arts. I view our Cultural Heritage Month commemorations as a great opportunity to learn more new things about the various heritages that come together in our Department of Education. Our employees, the people we serve every day, all of that comes to light during these heritage months. And it's an invitation to learn more about both the traditions, the differences, and the similarities between us all. It helps form better understanding and a special bond between each and every one of us. Each month, I vow personally to learn new information about the heritages that are honored. And it's a great opportunity because more and more resources are made available. At the same time, it's not a month celebration or commemoration. It's something we should remember every day of our year, that we serve all of these different heritages, all of these people from all different backgrounds that make the Department of Education work so rich and worthwhile. So when a new Heritage Commemoration Day is recognized at the department, I view it as an opportunity to learn even more, even in this case, about my own heritage. There's so much more to know and to share, as Margarita said. And it's her inspiration that we are having this commemoration. Her very special heart and soul, her interests, including recently learning the Romanian language. And through her efforts, we are putting this unusual, intriguing, and hopefully thought-provoking program today about a hero who was little known nor long remembered. And hopefully with today, we will make information about this great hero known to a larger part of the public. Mr. Schindler, who speaks with us from Portugal today, also shines a light on our need to be fluid in a number of cultures. He will be speaking in Spanish today, and the program is being translated in real time. And that also is symbolic of the mixing of cultures that we do at the department. We will better understand the roles of the heroes at the Chilean government during World War II and the force of one man helping to save many, many lives. This has been recognized by Yad Vashem in Israel, but it unfortunately is little known outside of that. And that's what our program is about today. The work of Samuel Del Campo, also known as the Chilean Schindler. It is about a man who could have been easily discouraged and turned away from doing heroic deeds, but he kept at it. He risked his life. He thought that that was the right thing to do, a really good cause, and it really was. There are so many stories that are still unknown that we have to unearth about heroes and what we learn from the villains as well. I hope today's program inspires us to dig even further, to learn more from the inspiration of this hero, Samuel Del Campo, and help us launch on other explorations of other heroes
and the remarkable work they do. As Margarita related, we have recently seen NAEP scores in civics and US history that have been disappointing. And it's a challenge for all of us to help educate our students, our families, and everyone around us in our history, in world history, and civics, the need to participate in government, the need to understand it and make it work for everyone. We often think that one individual cannot make a huge difference, but one of the lessons of today's program is that it really can, and one person's contribution really can make a huge difference in our public service. I look forward, as you do, to our program today, and I will stop talking even though I am so enthused about it. I want to end with my thanks to Margarita and the organizers of this event, and to all of you for attending. I hope you will spread the word. I hope you will enjoy and learn from today's program and spread the great roles that an individual can make in our history. And it's now my honor to turn the program back to Margarita and Mr. Schindler. Thank you so much for coming today, and thanks to all of you. Thank you so much, Phil. Buenos días, buenas tardes, señor Schindler. Gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana aquí en Washington, ya en la tarde, donde usted se encuentra en Portugal. Ya puede prender su cámara y acompañarnos. Sí, muy buenos días, Margarita. Un gran placer estar con ustedes desde acá del otro lado del Atlántico. Qué gusto verlo de nuevo, señor Schindler, y nuevamente reitero lo honrado y lo privilegiado que nos sentimos de tenerlo a usted con nosotros esta mañana. Entonces, para darle el máximo tiempo de compartir esta increíble historia con nosotros, comenzaremos enseguida con los puntos y con las preguntas. Como el señor Rosenfeld ya hizo referencia a lo poco conocido que es la historia del Samuel del Campo y lo particular de su caso, quiero agradecerle profundamente nuevamente su labor con respecto a las investigaciones sobre Samuel del Campo, porque si usted no hubiese tomado cartas en el asunto, tal vez el mundo nunca supiera del gran sacrificio de Samuel del Campo y su gran obra humanitaria. ¿Nos pudiera contar, por favor, acerca del origen de esa historia? ¿Cómo fue que el dossier Del Campo llegó a sus manos? Si mal no recuerdo, fue por medio de una carta recibida por un pariente de un sobreviviente que logró captar su atención. Exactamente, la historia comienza en 2013, cuando yo me encontraba en Santiago y estaba a cargo de los asuntos de la región del Medio Oriente dentro del Ministerio de Exteriores de Chile. Y un día la Embajada de Chile en Israel transmitió una carta de un señor ya mayor que había encontrado entre los documentos de su padre un documento de viaje conocido como laissez-passer o dejar pasar, que tenía los sellos de Chile. Y aparecía una fotografía de su padre, su madre y él cuando eran muy niños. Y vivían en esa época en Rumania. Su padre era de origen polaco. Y la pregunta era, ¿por qué yo tengo un documento chileno si nosotros no tenemos una vinculación directa con este país, no tenemos parientes en Chile, pero tengo la sospecha, decía él, de que gracias a este documento nosotros escapamos de la Shoah y pudimos sobrevivir? Y él pedía mayores antecedentes. Y ahí comienza la historia de la investigación. Cuando yo con esa carta
comienzo a trabajar en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores y encuentro en el file que corresponde a Rumania informes de Samuel del Campo desde Rumania que daban a conocer la persecución de los judíos que estaba teniendo en ese lugar, en ese momento, en plena Segunda Guerra Mundial. Hablamos ya de 1941. Ujú, Así comienza la historia. ujú, ujú. Bien, entonces, regresando a esa historia y ese pasado, cuéntenos por favor un poco para ubicarnos, ¿verdad? Acerca de las relaciones que tenía Chile en ese entonces, tanto con Rumania, Polonia y Alemania en esta primera parte del siglo XX. ¿Y cómo fue que Del Campo llegó a ejercer su puesto diplomático en Rumania? Chile ha tenido tradicionalmente embajadas en la mayoría de los países europeos y al momento que estalla la Segunda Guerra Mundial tenía una importante embajada en Berlín, porque con Alemania había mucho intercambio comercial, entonces era una embajada grande. También había una embajada en Polonia y, por cierto, había en Rumania. Ujú, Entonces, cuando se producen estos acontecimientos, Samuel del Campo se encontraba en la embajada chilena en Francia. Y había otro diplomático a cargo de la embajada en Rumania que fue llamado de vuelta a Santiago ujú, por la misma situación que se vivía de la Segunda Guerra Mundial. ujú. Sin embargo, el gobierno decide mandar a Samuel del Campo desde Francia a Rumania. Samuel del Campo había trabajado muchísimos años en Francia antes de ser diplomático. También había estado a cargo de promover el salitre, que era el principal producto de exportación de Chile en los años 30, los años 20 y 30. Ujú, Era considerado una persona con experiencia, con criterio, entonces se le encomienda a él dirigirse a Rumania y asumir la embajada. Pero él no sospechaba los grandes desafíos que allí le esperaban, porque no se trataba de un lugar más. ujú. Exacto. Entonces, bueno, ahí comienza también la parte más importante de la misión de Samuel del Campo en Rumania, como vamos a ir viendo en nuestra videoconferencia de hoy. Claro, claro. Entonces, uno de los puntos más interesantes e inusuales que leí acerca de esta situación en su libro era cómo fue que Chile tomó a cargo las funciones de la Embajada de Polonia. Eso es bastante inusual que un país tome como tutela a otro país. ¿Nos puede dilucidar, por favor, exactamente cómo fue este proceso? La solicitud que recibió Chile, en ese momento el gobierno chileno, fue la de representar a Polonia, que en ese momento se encontraba ocupada por los alemanes. Y los alemanes, al haber ocupado Polonia, negaban la existencia de Polonia como un país. Por tanto, el gobierno polaco en el exilio necesitaba que un tercer país se hiciera cargo de representar sus intereses, los cuales significaba no solo asumir la embajada desde el punto de vista físico, sino que también preocuparse de los ciudadanos polacos que en ese momento habían escapado a Rumania precisamente huyendo de la invasión alemana de Polonia. Chile en ese momento mantenía una neutralidad muy estricta, pero a la vez mantenía un diálogo fluido en este caso con los alemanes, porque tenía una embajada en Berlín y eso posibilitaba que Chile fuera un intermediario, no solamente de lo material, de los edificios que pertenecían a Polonia, sino que una voz para defender o proteger, preocuparse de los ciudadanos de Polonia que habían escapado a Rumania. Dentro de esos ciudadanos polacos, Samuel del Campo se da cuenta de que había muchas personas judías. Para Samuel del Campo eso, en todo caso, era una religión.
no constituía un motivo para decir, yo voy a defender a estos polacos que no son judíos y a estos no. No. Samuel del Campo dijo, yo voy a defenderlos a todos, es mi misión, porque yo estoy a cargo de representar a Polonia, no importa la religión de las personas que están acá. ¿Mm? Sí, precisamente lo hizo de todo corazón sin pensar en los peligros, y me imagino que también aprovechando de que todavía en esos días Chile tenía una relación algo amistosa o bastante amistosa con Alemania, ¿no? Exacto, era una relación muy, muy importante desde el punto de vista comercial, porque Chile en ese momento intentaba ampliar su red de ferrocarril, y se habían comprado muchos trenes, ferrocarriles para Chile, aviones también. Desde ese punto de vista la relación con Berlín era importante. Y eso también, como le comentaba, servía como una voz, como un nexo, para representar a aquellas personas que en ese momento fueron totalmente silenciadas, Sí. o se les negaba el derecho a existir simplemente por su religión o por su etnia. Y frente a ese problema tan profundo, Samuel del Campo se encuentra con muy pocos elementos, con muy pocas instrucciones precisas que hacer. Porque era un campo complejo, ¿no? Se trataba de ayudar a las personas que Alemania en ese momento estaba persiguiendo. Entonces Samuel del Campo se preocupa pensando, ¿cómo hago yo para no entrar en problemas ni con los alemanes ni con el gobierno rumano, ante el cual yo estoy acreditado, y a la vez poder hacer una labor humanitaria? Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo pensando en su función como representación de los intereses de Chile. Estaba bregando varias cosas al mismo tiempo. Exactamente, cómo poder conciliar estos distintos intereses y sin que eso lo perjudicara su labor profesional y también no alterara su conciencia de persona cristiana, creyente. Él era una persona que tenía una gran fe, y él, cuando narra en los informes que él mandaba a Santiago la situación de los refugiados de Polonia, y específicamente de los refugiados que eran judíos, él habla de las personas que están totalmente desamparadas, que piden gritos de auxilio. Y él dice, mi deber como humanidad, en nombre de la humanidad, yo tengo que ayudar a esas personas. Él, en 3 mensajes que él envía a Santiago, él habla de la humanidad, de su deber con esas personas. Y comienza él a ayudarlos, y de qué forma. También, incluso él saca parte de su sueldo para ayudar a las personas refugiadas, porque estaban en la calle, y además, como no tenían documentos de ninguna especie, podían ser deportados por los alemanes a los campos de concentración, o si no, por el gobierno rumano que había en ese momento, que era muy aliado de los alemanes, de simpatía hacia los nazis. Deportaban a los judíos hacia una parte que se llama Transnistria, ¿no? que queda al este de Rumania. Una zona en que las personas eran transportadas, los judíos transportados en vagones de carga, en trenes de carga, y dejados a la intemperie, obligados a trabajar, o si no, a campos de concentración. Y Samuel del Campo dice, ¿cómo puedo ayudarlos a ellos? Bueno, como yo represento los intereses de Polonia, voy a hacer un documento que diga que estas personas no pueden ser deportadas a los campos de concentración, ya sea en Transnistria o en Alemania, porque están bajo la protección de Chile. Y él hace unos documentos que dice en francés, en español y en alemán, estas personas están bajo la protección de Chile. Por favor, dele facilidades para viajar. Él informó a Santiago de esto, pidiendo la conformidad de nuestra capital. ¿Estoy haciendo algo bien
¿O me estoy equivocando? Lamentablemente él no recibió ninguna respuesta, ni positiva ni negativa. Más bien, en ese momento, Chile no facilitaba la inmigración de judíos, lamentablemente en esa época. Samuel del Campo lo sabía, que habían restricciones muy importantes, sin embargo, él comienza a ayudar a estas personas y sin tener una instrucción específica, sino que lo que su conciencia cristiana, como persona de fe, le decía. A ese punto quisiera yo pedirle, señor Childe, que hable un poquito más acerca del anexo a la Carta de Servicio número 42, donde Sí. se especifica todas las personas que en los años 30 el gobierno chileno había dicho que no se iba a permitir entrar. Por supuesto, los judíos estaban ahí, pero también rusos, gitanos, turcos, etcétera. ¿Nos puede hablar un poquito más acerca de esa carta y cuál fue el efecto, si alguno, sobre Samuel del Campo en la ejerción de su oficio? Claro, para eso, Margarita, tenemos que volver unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1929, cuando viene el gran quiebre, crack de la bolsa en los Estados Unidos. Los efectos económicos en Chile fueron muy graves. Produjo la quiebra de las empresas salitreras que tenían capital norteamericano. Se produce un gran desempleo de proporciones catastróficas, cierre de negocios, quiebra de empresas, quiebra de bancos. Fue uno de los países más afectados de América Latina porque la economía chilena era muy abierta hacia la exportación, entonces dependía mucho de los mercados exteriores y de la inversión, por cierto, norteamericana. Eso que produce un temor en el gobierno de la época a la inmigración. Porque antes de la crisis, Chile era un país bastante abierto a recibir gente de muchísimos países, sobre todo a finales del siglo XIX, españoles, alemanes, italianos, en fin, que podían llegar a Chile donde todavía había mucho territorio. Pero en el año 29 en adelante se establece una política muy restrictiva por temor a que eso produjera mayores problemas económicos o sociales. Y también el gobierno chileno de ese momento tenía mucho miedo de la influencia que podía tener la Revolución Rusa, que había ocurrido hacía pocos años, precisamente, ¿no? Estamos hablando del 29, o sea, 19, habían 10 años recién, y estaba toda la efervescencia todavía muy presente. Y por eso esa carta que usted dice, Margarita, restringía y catalogaba y decía, no queremos ruso. ¿Por qué no quería ruso? Porque no quería que fueran comunistas a Chile, esa era la idea. Tampoco quería chino, no quería tampoco gitano. En el fondo, claro, no veía en cualquier extranjero una amenaza en ese momento, porque el país estaba muy, muy afectado por la crisis económica y social, y ya había agitación interna, ¿no? Habían huelgas, etcétera. Entonces, lo mejor que pensó el país, cerrar, ¿no? Cerrarse en sí mismo. Y esa es la carta de servicio, que así se le llamaba a la instrucción que la Cancillería chilena entregó a todos los consulados, a todas las embajadas chilenas en el exterior. Entonces, cuando esa carta regía aún en 1940, no había sido modificada. Entonces, Samuel del Campo la conocía la instrucción, que había muchas restricciones. En el fondo, no ayude a nadie, no ayuda a nadie a venir aquí, ni por nada del mundo, no importa quién sea. Y habían unos requisitos que casi nadie podía cumplir. Había que ser un multimillonario como para poder ir a vivir, tenía que comprobar que tenía inversiones, que tenía propiedades, en fin. Y no era el caso de las personas que querían emigrar de Europa o que querían escapar de los nazis. Muchas de esas personas habían perdido absolutamente todo en el camino para poder escapar, solamente querían salvar su vida, ¿no? Y Samuel del Campo, claro, a pesar de esa restricción, él decide ayudar, ¿no? Me acuerdo un punto de esa carta donde dice que
que los aspirantes a inmigrantes deberán viajar en primera clase. Exactamente. Y me acuerdo, bueno, pensé en primera clase, ok, entonces casi se le está prohibiendo la entrada a todo el mundo. Exactamente, era una manera de prohibir, o sea, significaba que la persona que quería emigrar tenía que ir al consulado chileno en el país X, el país del caso, y mostrar, mire, yo voy a ir en primera clase. Imagínense en esa época, Margarita, que se viajaba en barcos. O Sí. sea, prácticamente querían a los pasajeros de primera clase de los grandes barcos. Y no era precisamente la gente que quería ir a Chile en ese momento. Claro, claro, por supuesto. Entonces, regresando al entorno histórico de Europa, Sí, también había unas complicaciones específicas a a las poblaciones que del campo estaba tratando de ayudar, específicamente a esas áreas de Besarabia, Bucovina, la capital Chernobyl. Había características especiales de los judíos y la población de esa área que eran, le ponían, estaban en la mira para ser transportados y exterminados en Transnistria. Esas áreas de la antigua Romania y parte de Moldova ya no existen. Así que pudiera usted explicar exactamente qué fue lo especial y lo particular de esos pueblos en específico que le complicó la obra humanitaria a Samuel del Campo. era, esa zona de Europa en particular ha cambiado muchas veces de fronteras, ha cambiado de país, por así decirlo, ¿no? En un momento pertenecieron al Imperio Austrohúngaro, ¿no? Era la provincia de Galicia. Luego pertenecieron a Rumania, luego volvieron a ser rusas, ¿no? Y era una de las zonas de Europa donde mayor población judía existía. Y Chernobyl, que actualmente queda en Ucrania, también ha cambiado de nombre, algunos lo conocen por Cernauti. Era una ciudad importante que en la época del Imperio Austrohúngaro tenía una población judía muy, muy importante. Era un centro cultural de la comunidad askenazí. Había un importante desarrollo de la lengua yiddish. Incluso a principios del siglo XX hubo un intento en la Universidad de Chernobyl de estandarizar el yiddish para darle una gramática, ¿no? Porque como se había esparcido por distintas zonas de Europa hacia el este, había muchas variantes. Y en el año 1905, cuando había un gran florecimiento cultural de la vida judía en esa zona de Chernobyl, se intentó estandarizar el yiddish como una lengua propia incluso. La iniciativa no prosperó por los mismos acontecimientos históricos, pero la presencia judía era muy, muy significativa y de un muy buen alto nivel, existía comercio, artes, industrias, etc. Y a la vez era una zona disputada por muchos países. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, en colaboración con los rumanos de ese momento, inmediatamente empezaron a atacar a la población judía, que había aumentado también con la llegada de judíos de Polonia, que a su vez venían escapando de la invasión de los alemanes, ¿no? Y en el año 41, cuando los alemanes desde la frontera con Rumania atacan a la Unión Soviética, en junio de 1941, esa población quedó en la más absoluta indefensión, porque no tenían ni un país ni una bandera que los pudiese proteger, que los pudiera salvaguardar de la deportación en los trenes de la muerte. Sí, sí. Y precisamente en la ciudad Chernobyl, el gobierno rumano decretó la construcción de un gueto. Del gueto de Chernobyl lamentablemente sabemos poco, ¿no? Conocemos la trágica historia del gueto de Varsovia, por ejemplo. Conocemos también la terrible historia de Cracovia, ¿no?
pero el gueto de Chernobyl no, por alguna razón, no es tan conocido por la historiografía. Sí. Yo algo por mi cuenta había investigado, había leído, y cuando en los documentos de Samuel del Campo encontré que él hablaba de Cernaut y Chernobyl, yo dije, se trata de este gueto que había acá. Y Samuel del Campo se preocupa en particular de la gente que vivía allí, porque había muchos que tenían origen polaco. Sí, y Y permiso, él nombra un delegado para que sí. atienda a estas personas. Y ese delegado llamaba por teléfono a Samuel del Campo, que estaba en Bucarest, y le decía, está ocurriendo esto, esto y esto. Hoy día se ha decretado que los judíos tienen que usar un brazalete blanco. Hoy día se decretó que todos los hombres tienen que ir a trabajar al campo forzadamente. Algunos no regresan a sus hogares, ¿no? Y otros están siendo cargados en vagones, como si fueran animales. Y eso Samuel del Campo lo informa a Santiago. ¿Y por qué es tan importante, Margarita? Él habla de los trenes de la muerte. Sí. Él es una de las personas más adelantadas en advertir la dimensión del holocausto. Porque incluso en Occidente, en el año 41-42, llegaban informaciones, pero por ejemplo, algunos no querían creer en la magnitud de lo que se estaba haciendo, ¿no? Sí. Algunas personas que escapaban informaban, por ejemplo, el héroe polaco Karski informó al gobierno inglés de lo que estaba ocurriendo, pero la dimensión no se veía. En cambio, Samuel del Campo a lo mejor es el único diplomático que utilizó la palabra deportación en trenes. Sí. ¿Sí? Perdón, y quería preguntarle que hablara un poquito más acerca de esa palabra gueto, que es bastante conocido a nosotros ahora, pero en su libro usted recalca cómo él fue el único diplomático que usó ese término específico cuando estaba previniendo a Santiago de lo que estaba pasando. Exactamente, Margarita, porque yo quise, durante la investigación, examiné los dossiers de la Embajada de Chile en Alemania, la Embajada de Chile en Austria, la Embajada de Chile en los Países Bajos, etcétera, en Francia. Ninguno de los informes hablaba de una manera tan directa, tan clara acerca de lo que realmente estaba ocurriendo, ¿no? Ningún otro informe habla de gueto. En absoluto. Sí, sí. Y piense que la embajada chilena en Alemania se mantuvo hasta el año 1943. Sin embargo, los informes no eran comparables a lo que hacía Samuel del Campo. Si usted va a los dossiers de la embajada en Francia, tampoco, no se habla tan abiertamente de lo que estaba ocurriendo. Sí, sí. Y siguiendo con este tema de la persecución, hubo un pogrón bastante fuerte y conocido por su brutalidad en Iași, en el noroeste de Rumania. Me imagino que del Campo estaba mirando ese pogromo y otro que se había hecho también en Bucarest, en lo que él estaba tratando de gestionar la salvación de la vida de los que estaban en Besarabia y Bucovina, ¿no? Efectivamente, durante la misión de Samuel del Campo en Rumania se produce ese pogrom que usted menciona, que cobró la vida de muchísimas personas, y en Bucovina y Besarabia eran todos los días la deportación de las personas, de los judíos que vivían en el campo para que se fueran a vivir al gueto, ¿no? Era una obligación que impone el gobierno rumano junto con los alemanes, ¿no? Al igual como ocurrió en Polonia, ya no podían escoger ellos en qué lugar querían vivir, entonces el lugar de concentración era Chernobyl, y desde ahí de Chernobyl evidentemente proseguía la deportación a los campos de concentración.
Ujú, Pero no solamente Samuel estaba al tanto de eso, también protegió a muchas familias en Bucarest mismo, ¿no? Y sí. en Bucarest él hace colocar la bandera chilena en la puerta de los departamentos donde vivían familias judías, ¿no? Un cartel con la bandera chilena, y en la puerta decía, esta familia está bajo la protección de la República de Chile. Y allí yo conocí a un sobreviviente en Israel, que precisamente él me contó lo que estoy yo ahora diciendo. Me contó él, el señor Rosenthal. Yo tendría 11 años, dijo él, cuando venía la policía rumana a buscarnos para llevarnos al gueto. Y mi padre mostraba el documento que decía, está bajo la protección de Chile. Y ahí la policía se iba. Y en la mayoría de los casos, sí pudo ser efectivo como protección. Sí. Me acuerdo cuando estaba leyendo esa parte particular del libro, que la bandera la bandera de Chile, de la República de Chile, servía como método de salvación. Entonces, los alemanes, los nazis, señalaban a los judíos con la estrella amarilla de David. Y aquí viene Samuel del Campo y encima de esa estrella amarilla de David coloca la bandera de la República de Chile y los salva. Los Efectivamente, salva. efectivamente. Y él incluso confeccionó listas de las personas que estaban bajo la protección de Chile, ¿no? Durante la investigación encontré una lista de más o menos 700 personas. Pero allí a veces se anotaba solamente el padre, y al lado se anotaba la madre, y a veces no se anotaban a los hijos, se colocaba un número. Entonces, en Israel, las personas expertas en Yad Vashem calculan que en total pueden ser unas 1.200 personas. Que es el mismo número de personas que se le da crédito al señor alemán Oskar Schindler, 1.200 más Exactamente, exactamente. Vamos a regresar a la designación de Yad Vashem en un momento, pero sí quería pedirle en este momento, usted, en su función de diplomático, nos pudiera esclarecer los riesgos y los peligros particulares que Del Campo sufrió al ayudar a las familias judías bajo su protección. No consultó con Santiago, como usted ya aclaró, Sí. y tampoco recibió respuesta. Usted tiene la misma carrera desde el campo, así que explíquenos exactamente, para nosotros que no somos diplomáticos, cuál fue lo especial y lo desbordante de esa acción para él en su función como diplomático y funcionario del gobierno. La carrera diplomática tiene también aspectos que son poco conocidos, cuál es la posibilidad de proteger la vida de personas. En distintos conflictos bélicos que han habido o turbulencias políticas que han ocurrido, no han sido pocos los diplomáticos que se han jugado la vida protegiendo a otras personas, ya sea mediante la expedición de pasaportes o documentos de viaje o a través de la figura del asilo, ¿no? En mi país, sin ir más lejos, después del golpe militar fueron miles de chilenos que salvaron su vida o salvaron de la prisión política gracias a la intervención de embajadores o de cónsules que estaban en esos años en Chile. El caso más conocido es del embajador de Suecia, que fue precursor entre los embajadores europeos en el rescate, en salvaguardar la vida de personas que en ese momento eran perseguidas en Chile y que pudieron viajar a Suecia y ser protegidos por el asilo diplomático. Pero en la época de la Segunda Guerra Mundial esa figura no existía.
No había una historia previa que documentara qué es el asilo, ¿no? Y en ese sentido, Samuel del Campo se ve enfrentado a un desafío muy grande, ¿no? Que es utilizar las prerrogativas que él tenía como representante de los intereses de Polonia para proteger la vida de otras personas, ¿no? Y ese es un aspecto, una cara de la diplomacia que podríamos decir Samuel del Campo fue un líder, un precursor, porque con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, sí el derecho internacional empezó a incorporar la categoría de genocidio o de crímenes contra la humanidad, ¿no? Y muchos diplomáticos han podido colaborar en la preservación de esos derechos, precisamente, porque también la profesión diplomática se relaciona con el derecho internacional, con el derecho humanitario internacional, y la responsabilidad de proteger los derechos humanos, ¿no? Y por ello fue tan importante lo que estamos conversando hoy de Samuel. Precisamente, señor Schindler, y estoy pensando que a pesar de su gran obra humanitaria, fue un innovador en el campo de la diplomacia, porque como usted nos acaba de explicar, este concepto de asilo, de genocidio, de todas esas cosas que para nosotros es parte del periódico diario, ¿verdad? En esos momentos, esos conceptos y otorgarle a grupos protección por esos conceptos no existían, así que hay que agradecerle aún más a Del Campo, no solamente por las vidas que salvó, su bondad, su virtud y su gentileza, pero que también en la esfera académica ayudó a ampliar el campo de la diplomacia, ¿no? Efectivamente, claro, al proteger a personas determinadas cuya vida estaba en peligro, efectivamente, ¿no? Y al darles a ellos un documento del Estado de Chile para que ellos pudieran salvar su vida. Exacto, exacto. Hablando de vidas, ¿nos puede contar qué fin tuvo Samuel del Campo después de todo eso que él hizo de parte de otras personas sin pensar en su propia vida? ¿Qué fue lo que pasó con él? Hay dos etapas que podríamos decir. Una, dentro de Rumania, en la cual Samuel del Campo se transforma en una persona no deseada dentro de Rumania. En el libro yo cuento cuando se entrevista con el primer ministro de Rumania, el primer ministro lo llama a su oficina, a su gabinete, y le dice: usted me está causando problemas, porque está con su acción pone en dificultades la relación de Rumania con los alemanes, porque Rumania a usted lo tiene que proteger porque es un diplomático, pero por lo que usted está haciendo en ayudar a los judíos, ya no le puedo garantizar su vida. Entonces Samuel del Campo sabe de que en cualquier momento lo pueden arrestar los alemanes o lo pueden matar simplemente. Ya el desarrollo de la guerra era global, era guerra total en muchos frentes, lo que había evidentemente debilitado muchas de las convenciones del día a día, de la vida de las personas. Samuel del Campo lo informa también a Santiago. De Santiago ya le habían dicho que le habían reiterado la instrucción de no ayudar a los judíos. Y a la vez le dicen: a usted lo vamos a mandar a Suiza. ¿Por qué a Suiza? Porque en Suiza estaban guardados los trenes de los cuales yo mencioné anteriormente, que eran alemanes. Entonces, como no podían estar en Alemania porque podían ser destruidos por los bombardeos que ya en ese momento afectaban a Alemania, los llevaron a Suiza. Ahí estaban los trenes, habían 4 trenes, habían unos aviones. Entonces, Samuel del Campo, su misión era ir a Suiza a asumir como cónsul general en la ciudad de Zúrich. Esa es la última instrucción de Santiago. Pero paralelamente, Samuel, cuando se da cuenta que lo van a matar, en cualquier momento él escapa
a Turquía por tierra. Se va a Ankara y ahí se presenta en la embajada chilena en Ankara y él consigue llamar por teléfono. Imagínense, en el tiempo que estamos viviendo, él logra comunicarse con algunas personas y le dice, estoy aquí en Turquía, no pude seguir en Rumania porque mi vida estaba en peligro, no puedo ir en este momento a Suiza porque en el fondo me pueden arrestar, me pueden deportar. Toda Europa está en este momento bajo la dominación nazi. ¿Cómo voy a viajar yo a Suiza? ¿De qué manera? ¿No? Claro. Estamos hablando ya finales de 1943. Y Samuel del Campo no recibe ni una respuesta de Santiago, porque él decía, por favor, deme más tiempo para yo poder, o que el curso de la guerra sea favorable para que yo pueda ir hacia Suiza. Y Santiago le dice, si usted no llega a Suiza en la fecha indicada, va a perder su trabajo. Y efectivamente, Samuel del Campo no puede salir de Turquía y finalmente él es destituido de su cargo como diplomático. Esa fue el precio que pagó por haber hecho los hechos que estamos comentando hoy día. Un puesto de gran prestigio, de buen trabajo, me imagino la habladuría de la gente y también el conflicto que habrá tenido por no poder mantener a su familia, pues todas las cosas que uno como persona responsable tiene en la mente, o sea que esa fue parte del castigo, por decir, de parte claro, del gobierno. Exactamente. Imagínese lo que significa en el fondo que lo despidan de su trabajo. La gente que no conocía la historia verdadera va a decir, seguramente él especuló, porque eso era una calumnia muy abundante en esa época. A muchas personas que ayudaron judíos en la Segunda Guerra Mundial, las personas que no hacían nada por ayudar, decían, no, él está especulando, él está traficando. Wow. Era una calumnia. Era una excusa muy común que utilizaba la propaganda nazi de desprestigiar a las personas que ayudaban a los judíos y atribuirles solamente un interés monetario, ¿no? No, este ayuda porque lo que quiere es dinero, ¿no? Sí. Ayuda porque trafica. Samuel del Campo no era una persona de pobre, él venía de una familia muy destacada en Chile, y antes de entrar a la diplomacia él había trabajado en la construcción del metro de París. Él era ingeniero, tenía una condecoración de la República de Francia, la Legión de Honor. Era una persona que tenía todo un background en Francia. Sí. Cuando él decide entrar a la diplomacia, a riesgo de perderlo todo, ¿no? Sí. Era muy querido en Francia y murió en Francia también, ¿verdad? Exactamente. Todos los informes que hay de cuando él trabajaba en la embajada chilena en Francia son muy positivos, que era una persona muy puntual, honorable, que incluso a veces trabajaba ad honorem cuando Chile estaba con los grandes problemas económicos de la crisis del 29. Siempre él estaba preocupado de representar de la manera más honorable a Chile, etc. Una persona destacada. Sí. Y cuando ocurre lo que estamos comentando, cuando termina la guerra, como él tenía ya todo un pasado en Francia, él regresa a Francia y se radica allí para siempre sin volver nunca más a Chile. Wow, wow. Había hecho referencia de que íbamos a hablar un poco acerca de la designación justo entre las naciones. Sí. Entonces, ¿nos pudiera hablar acerca de los requisitos particulares para recibir esa designación? Y también, por favor, comparta con nosotros su experiencia durante la ceremonia de reconocimiento de Samuel del Campo por Yad Vashem en el 2016. Bueno, la ley de Israel dice
de que son dos requisitos básicos. Uno es que es una persona que no sea judío, que haya arriesgado su vida en los tiempos de la Shoah, sin tener un interés en particular, sino que sea por humanidad, por conciencia. Samuel cumplía básicamente esos dos requisitos. Arriesgó su vida y él no tenía ninguna relación con Israel ni con los judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando yo contesté a la carta que hablábamos al principio del sobreviviente que preguntaba por Samuel del Campo, con los primeros antecedentes que enviamos a la Embajada de Chile en Israel, este sobreviviente, que se llama Ali Kotzer, contactó a rabinos especialistas que trabajan precisamente analizando los casos de las personas que potencialmente puedan ser justo de entre las naciones, ¿no? No es una cosa que surja de un día para otro, Claro, y que tampoco nosotros podemos decidirlo, ¿no? Es una comisión. Y ahí me contactó un rabino, el cual fue también a Santiago de Chile a ver los antecedentes, y él también fue a Suiza. Compartimos algunos documentos, tanto los que tenía yo, otros que me facilitó él, pero claro, era la persona, el rabino Sadov, era el encargado de presentar el expediente, el dossier de Samuel del Campo, para ser analizado, ¿no? En ese sentido, yo sí fui un facilitador de la documentación y también de dar una interpretación de los hechos, del contexto en el cual habían ocurrido. Y eso tardó más o menos unos 2 años en tomar cuerpo, y bueno, la comisión en Yad Vashem decidió el reconocimiento de Samuel del Campo como justo entre las naciones. Efectivamente. Es un proceso bastante riguroso, bastante exigente, Claro. y para nuestros participantes que no han tenido la oportunidad de revisar su libro, les anticipo de que usted incluye esos documentos en su libro para que el lector vea con sus propios ojos la evidencia de todo lo que Samuel del Campo, y que usted cuenta la historia y además proporciona al lector las fuentes primarias para que todo lo que se ha documentado en el narrativo existe en los anexos. Efectivamente, una de las metas que yo siempre tuve en mi cabeza antes de escribir el libro era comprobar que lo que dice el libro está ahí. Y por esa razón es que están los documentos como anexo, y que son las fuentes que narran lo que efectivamente ocurrió, ¿no? Y además están ordenados en orden cronológico, porque primero aparece todo el tema de la carta, ¿no? Y luego cómo fuimos respondiendo a la información, y se fue juntando información. También solicité antecedente al Ministerio de Exteriores de Rumania, y ellos con una gran simpatía facilitaron todo lo que existía en los archivos rumanos. Era como formar un puzzle, un rompecabezas, ¿no? Exacto, exacto. Por una parte lo que tenemos en Chile, lo que tenemos en Rumania, y también, ¿no?, algo que conseguí a través del Museo Judío de Chernobyl, que es Ucrania. Todo apuntaba en la misma dirección. Exacto, un esfuerzo bastante complejo, que también me imagino que se habrá complicado porque estaban manejando varios idiomas. Y entonces añadiría de nuevo para nuestros participantes que los que son amantes de los idiomas y de la historia, le encantará revisar los anexos de su libro, porque ahí aparecen todos los documentos originales en francés, en español, en alemán, en rumano. Así que eso también fue un placer para mí. Entonces, mirando el tiempo
poco, señor Schindler, unas últimas preguntas antes de pasar a las preguntas y a los comentarios que han surgido en el chat. Entonces, nuevamente, gracias por delucidarnos esta gran experiencia y esta historia. Apenas comenzamos a aprender todo lo que se puede y se debe aprender acerca de los logros desde el campo, la historia del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y el papel de los hispanos en esta guerra tan lejanos a nuestras tierras. Unas últimas dos preguntas que yo quisiera hacerle. Primero, díganos, usted como diplomático, historiador, académico, ¿por qué razón piensa usted que esta historia de Samuel del Campo ha sido menos divulgada que la del empresario alemán Oskar Schindler? Y una segunda parte de esa pregunta es, ¿por qué hay tan pocos hispanos denominados justo entre las naciones? ¿Sería por indiferencia de los pueblos hispanos a la condición judía, por razones geopolíticas o culturales, o por una combinación de factores? Yo pienso que una cosa que influyó en ese periodo es que no todos los países latinoamericanos tenían embajadas en Europa, donde es el escenario principal de la Shoah, ¿no? Entonces, eso influía en el sentido de no conocer de primera mano los sucesos que estaban ocurriendo allí, ¿no? Normalmente, si uno va, encuentra generalmente que por Latinoamérica siempre estaba Argentina, Brasil, México, Perú, pero faltaban un montón de países dentro de lo que son las representaciones diplomáticas. Entonces eso ayuda un poco a entender que se veía esto que estamos comentando como algo muy lejano, ¿no? No había una comunicación tan fluida con Europa, el escenario principal del Holocausto. No creo que haya sido falta de interés, más bien, recordemos, era una época en que la manera de comunicar era por carta. Las cartas iban en barco, a veces en avión. Entonces, las noticias que uno daba en Madrid, por decir, llegaban a Chile a las 2-3 semanas. Entonces, era un mundo que vivía a otro ritmo, salvo por la radio, que tendía a ser un medio mucho más eficaz. Pero en lo que respecta a Europa, piense que, como decíamos antes, estaba prácticamente dominada por los alemanes y evidentemente ellos ejercían la censura de lo que son los medios de comunicación, de los programas de radio. Entonces filtraban todo lo que podía llegar a nosotros los americanos, ¿no? Entonces era un contexto difícil. Ahora bien, sí, hay pocos diplomáticos latinos que han sido justo entre las naciones. Entiendo que hay un diplomático de El Salvador que también fue honrado con el título de justo entre las naciones. Me parece que había también estudios para un diplomático de Perú. Y bueno, Samuel del Campo fue descubierto a raíz del interés de este ciudadano israelí por conocer el origen de su documento. Y yo creo que la magnitud de su obra humanitaria es enorme, ¿no? Es como la que usted mencionaba de Oskar Schindler. Bueno, ¿por qué no es tan conocida? Bueno, porque estas cosas toman su tiempo en conocerse. Y bueno, con la ayuda de ustedes, aquí ya estamos colocando una piedrecita de arena, un granito, perdón, de arena, en el camino a que él se conozca. Y lo que es más importante, que se conozca también que los pueblos latinoamericanos estuvimos presentes en aquellos hechos y quizás cuántas vidas en este momento, a lo mejor en Estados Unidos o en Canadá, no sabemos, existen gracias a que hubo un Samuel del Campo, un diplomático latinoamericano hispano que arriesgó su vida para salvar la de otros.
Y por eso es tan hermoso lo que estamos haciendo hoy día, porque también en el mes de la herencia judía en los Estados Unidos, también estamos, nosotros como comunidad hispana, estamos también aportando nuestro grano de arena, ¿no? Sí, Para conocer toda esta historia. exactamente, precisamente. Entonces, llegando a nuestra última pregunta, lo más importante de todo esto que hemos compartido hoy con usted son las enseñanzas extraídas de la vida de Samuel del Campo, y nos referimos a usted y su labor académica y de autor, pero aún más por sus conocimientos, su experiencia como representante de los intereses de su país y fungiendo al igual que Samuel del Campo, lo rinde a usted altamente calificado para brindarnos consejos a nosotros, sus conciudadanos y los colegas que nos escuchan. Así que llegando al grano, díganos, señor Schindler, ¿cómo se puede utilizar la vida y la obra de Samuel del Campo como paradigma para la humanidad, de modo de crear una sociedad más justa y libre de intolerancia, antisemitismo y odio? Lo primero que podemos hacer es difundir, ¿no? Y estudiar y reflexionar. Yo de muy niño siempre tuve interés por la historia del mundo, la historia de la humanidad. Entonces, de ahí viene una vinculación con la materia que estamos conversando. Ahora bien, personas como las que estamos describiendo hoy, la vida que estamos hablando hoy, son un ejemplo en el sentido que encarnan valores universales, como es la protección de la vida y de los derechos humanos, ¿no? Como dijimos, recién a partir del 45 se desarrolla el concepto propiamente tal de los derechos humanos en base a las atrocidades que se habían cometido durante la Segunda Guerra Mundial. Allí va cobrando de a poco los conceptos, ¿no?, de lo que es genocidio, de lo que es crimen contra la humanidad, y finalmente ahora existe también el concepto de el deber o la responsabilidad de proteger. Y ello se vincula, como dije, directamente con la labor diplomática que los países pueden hacer en distintas partes del mundo, ¿no?, velando por la protección de los derechos humanos en terceros países. Y bueno, y tenemos la estructura mayor que debe velar por ello, que son las Naciones Unidas, ¿no? Exacto, Esa es la exacto. importancia del organismo, ¿no? Y a través de la reflexión, Margarita, perdón, No, no, no. de estos elementos, es que podemos llegar a construir una sociedad más justa, ¿no? Y también pensar, reflexionar todo lo que ha costado, ¿no?, para que las sociedades tengan conciencia de lo que significa los derechos humanos, la tolerancia y la no discriminación de las personas. Sí. El precio para algunos fue muy alto. Exactamente, como Samuel del Campo. Exacto. Perdió su trabajo, arriesgó su vida. Pero bueno, lo importante es que 80 años después de eso, hemos recogido su semilla, lo que él ha dicho, Sí. y podemos hablar y difundir esto. ¿Ya? Y como decía el doctor Rosenfeld cuando comenzó este Zoom, de que pasen la voz, ¿no? Sí, Bueno, sí, eso es lo importante. sí. Y bueno, es una alegría para mí decirle, Margarita, que yo tengo una traducción al inglés y esperemos que más adelante también podamos llegar directamente al público norteamericano o a otros pueblos a través del idioma inglés, para dar Por, a conocer esto. por supuesto, usted me anticipó, señor Schindler. Yo Ah, le iba a recordar a todos nuestros participantes que la segunda edición original está disponible gratuitamente online por el US Holocaust Memorial Museum,
pero como nos acaba de referir el señor Schindler, hay una traducción en inglés que también se está gestionando para traer esa edición a luz, para que esta historia tan importante y tan crucial a nuestros tiempos se pueda difundir a una audiencia mayor. Entonces, antes de pasar con la colega Laura y las preguntas y los comentarios, quisiera darle a usted la oportunidad que si tiene una última observación, un último pensamiento o algo más en que usted quisiera hacer hincapié, antes de pasar a las preguntas, quisiera darle esa oportunidad. Yo fundamentalmente quiero darle las gracias al Departamento de Educación, al señor Rosenfeld, a usted, Margarita, por el interés en este trabajo, porque gracias a que usted lo vio y lo leyó, es que hoy día nos encontramos conversando sobre ello. Y pensar en lo hermoso que es poder difundir y multiplicar el mensaje que este testimonio pretende entregar a las generaciones más jóvenes, sobre todo, porque ya casi nos van quedando protagonistas de la época por razones naturales, ¿no? Los sobrevivientes cada vez son menos, pero acá hemos descubierto algo nuevo, ¿no? Cuando a veces se pensaba que todo ya había sido investigado, no, apareció esta historia, ¿no? Y que vincula a América Latina con lo ocurrido en Europa y ahora con los Estados Unidos. Entonces, es una cosa esperanzadora que trae luz ahora, Sí. ¿no? Sí, exactamente, señor Schindler. Gracias, gracias. Y como le digo nuevamente, ha sido un honor para nosotros. Entonces, yo en este momento le voy a dar la voz a mi colega Laura con respecto a las preguntas y los comentarios que se han recibido. Laura. Thank you, Margarita. We have one comment. It's not a question, but a comment. Graciela said, I don't have a question, but I'd like to thank you for bringing attention to this community and the importance of recognizing Del Campo. We have the responsibility for memory to endure. And I will take a phrase that has been repeated in Argentina, remembering the aftermath of the issues with the military. Never again, it should never ever happen again, and we should always remember that. Thank you very much. And let me see, I need to look at there's a little bit more here in the chat. Oh, that's the response to the translation to the comment, and I don't have any additional comments, but to our participants, if you have any questions, please put them in the Q&A session portion or the chat. Thank you. Okay. En lo que estamos esperando que entren más preguntas o comentarios, sí había una pregunta que yo le quería hacer a usted, señor Schindler, y por interés del tiempo no se la hice, así que se la voy a hacer en este momento. ¿Usted no pudiera hacer algunas recomendaciones de otros libros de historia o recursos culturales e históricos o temas geopolíticos que nos aconsejaría a nosotros para abordar si queremos aprender más acerca de esta época tan fundamental de nuestros tiempos? Y en particular recuerdo que hablamos acerca de la obra de su colega alemana, la doctora Mariana Hartlaner, que usted me refirió, y me imagino que también igualmente hay otros que también tienen mucho que decir y esclarecer sobre este tema. Efectivamente, una de las obras es la que hizo Mariana Hausleiter en Alemania. Se centra en Rumania, precisamente. Su familia era de ese origen y da muchos testimonios de civiles que ayudaron a muchos judíos durante el Holocausto en Rumania. Ella incorporó a Samuel del Campo en un capítulo del libro, pero su obra es en general sobre Rumania, ¿no?
Ujú. y el título sería algo así como Entre el miedo y la esperanza, ¿no? Ujú. Porque trata de dar un mensaje de esperanzador, de testimonios de gente que también protegió a los perseguidos en esa época. Ahora bien, en lo personal, de las obras que yo tengo en mi casa, más importante, hay un historiador que se llama Raúl Hilberg, y él habla del exterminio de los judíos europeos. Son 3 tomos, no son tan grandes, pero en los tomos se dividen la parte previa, cómo se elabora el concepto en Alemania del antisemitismo y de las leyes raciales de los nazis para discriminar a los judíos. Luego trata de la deportación y de la marginación de los judíos en la vida de Alemania y de los países europeos que iban invadiendo. Y el tercer tomo se trata fundamentalmente ya del Holocausto, propiamente tal, y de sus consecuencias. Ujú. También habla del desarraigo de las personas que sobrevivieron a la Shoah, que cuando salieron de los campos ya no tenían un lugar donde ir, ¿no? Que es como cuando en la película la Schindler List Ujú. viene el soldado soviético y le dice, en el este no hay nada, en el norte no hay nada, en el sur no hay nada, ¿no? Porque los judíos que habían sobrevivido querían volver a sus pueblos. Y él le dice, el soldado que libera el campo le dice, ya no hay esos pueblos, no existen. Esas personas, claro, imagínense el desarraigo, ¿no? Sí. La mayoría sin su familia, la habían asesinado. Y el pueblo en el que vivían o la ciudad ya no existía. Y ese historiador Hilbert, yo lo encuentro de mucha utilidad. Muchas gracias por esos consejos, señor Schindler. Laura, ¿ha surgido alguna otra pregunta? Sí, hay un comentario. Sorry, there's a comment. It said this program needs to be shared with all schools, grade 6 through 12 and colleges. Another comment here is, thank you for the Department of Education for recognizing the importance of this theme, of this topic, and for allowing us to listen to it in Spanish. And Thank you, that is Laura. all. That's all we have for now. Thank you. Okay. All right. Bueno, yo creo que tal vez ya no van a entrar más preguntas o comentarios, ya estamos casi al tiempo. Entonces, señor Schindler, nuevamente no hay palabras para expresarle nuestro agradecimiento por estar con nosotros este día. Ha sido maravilloso para mí poder leer su libro, poder ver sus videos en la televisión chilena y las conversaciones que hemos tenido, y espero que esto sea el comienzo de muchas conversaciones acerca de este tema tan importante, y que pronto se pueda dar a luz una edición en inglés de su libro, para que así pueda ser difundido, y el inglés siendo en este momento el idioma mayoritario del mundo, por bien o para mal. Al traducirlo al inglés, creo que casi todo el mundo pudiera disfrutar de esta increíble y virtuosa historia. Muchísimas gracias. A usted, señor Schindler. Entonces me despido de ustedes. Thank you, everyone, for being here today. And thank you again, Mr. Schindler. Our thanks will never be enough. And I wish that everyone has a wonderful day. And Mr. Schindler, it is almost nighttime for you. So have a wonderful afternoon and a restful evening. Thank you, everyone. Muchas Bye-bye. gracias. Gracias. A usted. Thank you.